amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Autoridades estiman que para este jueves se movilizarán alrededor de 4.000 personas en varios puntos del país y esperan que las marchas convocadas por el FUD serán pacíficas. Sin embargo, señalaron que la policía actuará en casos de violencia. Previo a las movilizaciones convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores para este jueves 22, autoridades se reunieron y anunciaron que escenarios como el de octubre pasado no se repetirán. La información que tenemos es que va a haber una participación de aproximadamente 4.000 personas, no todas en el centro de Quito, va a haber manifestaciones también en otras ciudades y esta participación va a ser absolutamente pacífica. Nosotros estamos coordinando para que se mantenga el distanciamiento social. Cualquier manifestación, mañana o cualquier otro día, la violencia se toma las manifestaciones, la violencia se toma el plantón o la caminata, pues efectivamente la policía responderá como es su trabajo y como es su responsabilidad. La policía asegura tener identificado a los llamados infiltrados. Nosotros ya hemos aperturado con la Fiscalía General del Estado investigaciones previas, hemos identificado a quienes desde el 1 de octubre empezaron a poner grafitis en la ciudad, a quienes tienen discursos bélicos, discursos agresivos, para hacerles responsables, al igual que a los directivos de todas las organizaciones que van a marchar. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, por su parte, indicó que la capital no se encuentra en el mejor estado como para que se produzcan masivas aglomeraciones en plena pandemia y aseguró que el casco colonial estará resguardado. Todos tenemos el derecho de expresarnos en forma pacífica, pero no permitiremos que se siga vandalizando la ciudad capital y más aún el centro histórico, que es patrimonio de la humanidad. Sindicatos, gremios estudiantiles, entre otros, se han convocado a las calles a protestar en contra de las medidas económicas del gobierno, informó Valeria Navarro. Policías y militares ya están concentrados en el centro de Quito tras el anuncio de las movilizaciones de este jueves. Los accesos a Carondelet lucen cercados con alambres de púas y vallas. Frente a esto, los comerciantes muestran su preocupación, pues las concentraciones representan pérdidas económicas. Este es el ambiente que se vive en el centro histórico de Quito. Hay total hermetismo. Los accesos al Palacio de Gobierno están cerrados. Y es que si antes había vallas para las manifestaciones de este jueves, hay aún más. Ahora les contamos que autoridades solicitan a la Superintendencia de Compañías que se liquide Decevale tras haber ejecutado supuestas operaciones ilícitas en el mercado de valores, perjudicando a la seguridad social de la Policía Nacional. Además, para este caso se contratará una auditoría internacional. En el marco de las investigaciones de los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el gobierno anuncia medidas contra Decevale por no custodiar las inversiones que realizó el ISPOL. Estamos solicitándole a la Superintendencia de Compañías el día de hoy la liquidación de Decevale. Y quienes participaron en estas operaciones deberían ser inhabilitados. Son 800 millones de dólares lo que el ISPOL intenta recuperar. De este monto, 552 millones responden a operaciones realizadas con Jorge Cherres, más conocido como El Mago. Es que Decevale nos dice directamente que los bonos del ISPOL no están en Decevale y que estarían en un custodio que ellos a su vez han contratado en la Florida. Es un custodio que se encuentra suspendido desde hace 2 años y que el nombre para la entrega de correspondencia de esta empresa domiciliada en la Florida, como ustedes lo pueden ver hacia el final del documento, es el señor Jorge Cherres. Al momento, el ISPOL ha puesto 5 denuncias penales y 2 civiles. Sin embargo, hacen un pedido a la Fiscalía. Necesitamos que todas aquellas denuncias y todos estos temas que están dispersos sean acumulados en un solo caso. Autoridades consideran que por la naturaleza del caso, la investigación debe trascender. El Ministerio de Finanzas está buscando ya los mecanismos para contratar una auditoría forense internacional para que sean expertos y peritos internacionales, extranjeros, no vinculados, porque en este tema hay una gran cantidad de intereses vinculados a todo nivel. El gobierno rechaza que Decevale responsabilice a una sola persona por todos los movimientos que se ejecutaron.
No es posible que ahora pretendan ocultar su responsabilidad, señalando exclusivamente al señor Álvarez, que trabajó en Decevale durante 18 años. Además, observan con preocupación los vínculos entre varias instituciones en donde se podría haber generado conflicto de intereses. El hecho de que el hijo de la gerente de Decevale haya estado trabajando en la Intendencia de Valores, a nosotros nos parece que es un dato relevante. Y la hija del ex intendente de Valores estaba trabajando en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Informó Valeria Navarro. Además, la ministra María Paula Romo señaló que espera que la Interpol acoja el pedido para captura y extraditar al expresidente Rafael Correa, sentenciado por el caso Sobornos 2012-2016. Señaló que esta vez contra Correa existe una sentencia en firme. Espero, no solo a título personal, sino institucional, que Interpol recoja este pedido de la justicia ecuatoriana. Que Interpol en este caso y en algunos casos cuando se alega que hay alguna implicación política, opta por tomar una distancia, no intervenir o en algunos casos incluso por eliminar de sus ficheros órdenes ya emitidas. Hay una diferencia, de hecho, y es que existe una sentencia penal condenatoria que ha terminado ya todo su proceso. Me parece que eso va a merecer una revisión especial sobre el tema. Me parece que esa diferencia podría hacer que hoy la orden de difusión tenga una firmeza que no tuvieron las anteriores. A través de su cuenta de Twitter, el SENAI informó que Pamela Martínez ingresó a la unidad de flagrancia de la Avenida Patria en el centro norte de la capital, para cumplir con los meses que le faltan de la sentencia dictada por el caso Sobornos 2012-2016, por lo que será trasladada a un centro de rehabilitación social en Quito. Martínez fue sentenciada como coautora del delito de cohecho a 9 meses y 22 días de cárcel, pero solo estuvo detenida durante 6 meses. Además, deberá pagar una multa de $778.000 como reparación al Estado. Cambiamos de ámbito de la información. Nuestro país continúa negociando con 9 compañías farmacéuticas la adquisición de la vacuna contra el COVID-19. Según las autoridades de salud, esta llegaría a Ecuador en el 2021. En primera instancia, serían 4 millones de dosis las que se podrían suministrar a la población. 180 países negocian con cerca de 200 compañías farmacéuticas la adquisición de la vacuna contra el COVID-19, que actualmente en todos los casos está en la fase de ensayos clínicos, por lo que aún faltarían varios meses para que pueda ser aprobada y suministrada a la población. Entregas progresivas en el año 2021. En el año 2020 no vamos a tener acceso a vacunas. Ecuador negocia con 9 compañías la adquisición de la vacuna. Esto garantizaría la vacunación de millones de personas poco tiempo después de creada. United Biomedical, y con ella hemos firmado la carta de intención para la provisión de al menos 2 millones de dosis. Según el compromiso internacional que hemos hecho con Pfizer, accederíamos a 2 millones de dosis. Mientras llega la vacuna, el gobierno analizará si aquellas personas que se enfermaron y generaron anticuerpos necesitarán vacunarse. Evaluaremos eso antes de administrar la vacuna. Los grupos poblacionales que hemos pensado que son prioritarios son aquellas personas, primero el personal médico, aquellas personas o de 65 en adelante, aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad. Son otras personas que estarían también en primera fila. La policía, las Fuerzas Armadas, aquellas personas que están trabajando en los supermercados, el abastecimiento de toda la cadena de alimentos, farmacias. Además, el Estado espera contar con el apoyo del Banco Mundial de Desarrollo para financiar parte de la compra con $11 millones, informó Sofía Vintimilla. En Quito, 600 rastreadores monitorean casos sospechosos de COVID-19. Son médicos de varias áreas que trabajan en las unidades de salud del municipio. La estrategia tiene como objetivo contener la propagación del virus. Estamos llamándole de parte del municipio de Quito para hacer la notificación del resultado de su prueba PCR, que es positivo. Con esta llamada inicia el trabajo de los rastreadores. Son médicos que dan seguimiento a diario a los pacientes COVID y a sus seres cercanos. Alejandra Goyasamín cumple con esta tarea desde hace casi un mes. En promedio notifica los resultados de los exámenes PCR a cerca de 30 personas.
saber el estado del paciente, si tiene síntomas leves, graves, moderados o si necesita referencia, trasládalo. Y también hacemos el rastreo de contactos, es decir, conocemos de las personas que viven con el paciente. Su tarea, así como el resto de los profesionales en uno de los centros de llamadas ubicado en una unidad de salud de Quito, es establecer vía telefónica un clima de confianza, tratar de tranquilizar al paciente cuando el resultado es positivo. Escuchando, generalmente tienen muchas dudas, tratando de dar tranquilizar al paciente inicialmente. Si el resultado es negativo, los médicos recomiendan a las personas seguir con las medidas de bioseguridad. En muchas ocasiones la ciudadanía responde las llamadas, otras tienen que intentar varias veces. Ese es el trabajo de los rastreadores. La mayoría de gente tiene apertura para oír, unos se asustan, se preocupan, pero ahí está nuestra función de calmar y direccionar de manera adecuada a los pacientes. La base de datos se genera en las unidades móviles y fijas del municipio, donde a diario llegan personas con síntomas respiratorios. Desde que inició la estrategia hace casi un mes, de las 8.000 llamadas que han realizado los rastreadores, el 20% de los resultados fueron COVID positivo. Permite determinar, detectar y sobre todo interrumpir o disminuir la cadena de transmisión. Los profesionales trabajan más de 8 horas detrás de un teléfono, pero no solo están en esta misión, también cumplen con otras tareas como estar en primera línea de combate al virus, informó Priscila Cadena. Autoridades de Brasil reportan la muerte de un voluntario quien fue inyectado con una vacuna contra el coronavirus. Mientras tanto, la farmacéutica La Moderna está a la expectativa sobre la efectividad de su vacuna. Hay asombro en la comunidad científica luego de que un voluntario brasileño del ensayo clínico de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus falleció. Las autoridades sanitarias del país no dieron mayor información sobre el paciente, como el nombre, la edad o el sexo. Lo que sí aseguraron es que desconocen si la muerte fue causada por la dosis aplicada o debido a alguna condición preexistente. Expertos quienes dirigen la vacuna de AstraZeneca dijeron que las pruebas continuarán, pese a que el voluntario falleció. Mientras tanto, la vacuna de la compañía estadounidense La Moderna espera saber si es efectiva hasta noviembre. Si es que estos resultados provisionales tardan en anunciarse, expertos dijeron que la autorización gubernamental de distribuirla podría ser hasta inicios de 2021. Por su parte, el gobierno venezolano planea aplicar a su población las vacunas desarrolladas por Rusia y China. Estas dosis se planifica lleguen en diciembre de este año o en enero del próximo. Cabe recordar que el país sudamericano recibió a principios de octubre un primer lote de la vacuna rusa para realizar ensayos clínicos de fase 3 en 2.000 voluntarios, de los cuales no se ha dado a conocer mayores detalles. Informó Ismenia Solórzano. La Corte Constitucional emitió un dictamen respecto a la declaratoria de emergencia en los centros de privación de libertad. En el documento pide al gobierno un plan de acción para superar la crisis carcelaria. Al ser el segundo año consecutivo en que el presidente de la República declara un estado de excepción en las cárceles del país, la Corte Constitucional emitió un dictamen en el cual ordena al Gobierno Nacional que remita a esta Corte Constitucional y a la Defensoría del Pueblo un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar la crisis en el sistema carcelario. Estamos armando el plan desde mucho tiempo atrás. Dentro de esto, 4 pilares que serán basados en educación, infraestructura, el sistema jurídico legal y la tecnología. Además, la Corte advirtió que no poder superar la crisis en las cárceles a pesar de las declaratorias de emergencia responde a la falta de actuación oportuna y adecuada del Estado. Que sin lugar a dudas tiene que ir acompañado de un presupuesto y que justamente esa también es una de los grandes problemas que en este momento nos afectan. De esta forma se busca emplear nuevos mecanismos para finalmente superar la crisis en los centros de privación de libertad. La Asamblea Nacional tramita un nuevo proyecto de ley para penalizar la violencia sexual digital y el ciberacoso con penas de prisión entre 1 a 4 años. Con el auge de la tecnología también crecieron los espacios y las formas de agresión. De acuerdo a un estudio hecho por la ONG Plan Internacional sobre las interacciones digitales de mujeres de entre 15 a 24 años, el 60% de estas aseguró haber sufrido algún tipo de violencia. Y el tipo de violencia sexual es el que más se denunció.
entonces se convierte en un espacio inseguro para las niñas y para las adolescentes, de tal manera que las niñas están absolutamente expuestas y vulnerables. Si bien es cierto, se considera que las mujeres son más vulnerables a sufrir este tipo de agresiones debido al peso moral que establece la sociedad, hombres también son víctimas. Y es por ello que la legisladora independiente May Montaño impulsa una ley reformatoria que penaliza la violencia sexual digital y el ciberacoso. Queremos también que sirva de motivación para hablar de estos temas, que animemos a las víctimas para que, conociendo que sí, que la ley le da ya un respaldo, deje el miedo, se vuelvan valientes, que denuncien, porque de esa manera vamos a apoyar a otros. Para el primer tipo de delito, es decir, el de violencia sexual, la reforma plantea que quien difunde imágenes, audios y videos con contenido sexual de otra persona a través de plataformas digitales con el fin de hacerle daño y sin su consentimiento, la sanción será de una pena de cárcel de 1 a 4 años. También se establecen agravantes. En el caso de que la víctima sea menor de 18 años, o una persona con discapacidad, sería sancionado con pena privativa de la libertad de 4 a 6 años. Otro agravante es la comercialización de estas fotos y videos, para lo cual se establece una sanción de 6 a 10 años de prisión. En el caso del ciberacoso, también llamado sextorsión, la pena que se plantea es de 1 a 3 años y con agravantes de 3 a 5 años. Igualmente, consideramos que debe ser un agravante cuando quien ejerce esa violencia sexual digital o ese acoso ha sido tu pareja o expareja. La reforma de ley ya está en la Comisión de Justicia para su tratamiento, que Montaño espera sea ágil, pues califica que es necesaria para la sociedad ecuatoriana. Que otros temas de carácter económico no nos conduzcan a olvidar que tenemos a los grupos vulnerables en situaciones de presión y de dependencia de los medios digitales. Informó Carolina Basante. Durante un documental, el Papa Francisco mostró su respaldo a la unión civil de personas del mismo sexo. Esta declaración generó asombro, pues es la primera vez que el máximo líder de la Iglesia Católica toma esta postura. Se trata del documental Francesco, dirigido por el cineasta ruso Evgeny Vinevsky y estrenado este miércoles en Roma. Aquí, varios son los temas que se abordan, como la pandemia, el racismo, la migración y las guerras. Pero además de ello, en el documental se evidencia la postura del Papa Francisco en torno a la homosexualidad. Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Lo que debe haber es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente. Lo que no quiere decir que se trata de un matrimonio igualitario. Esa precisamente es la histórica afirmación del Papa en el documental de 2 horas de duración. Una postura que se aleja de la doctrina del Vaticano y de sus antiguos predecesores. Sin embargo, esta no es la primera vez que la autoridad religiosa se refiere al tema. De hecho, en el año 2010, cuando fungía como cardenal en Argentina, el Papa se oponía de forma radical a la lucha por el matrimonio igualitario en ese país. Lo que sí buscaba era un trato justo con la unión civil. Hoy el Papa tiene su postura y ha afirmado que corregirá errores, afirmando que los homosexuales son hijos de Dios y tienen derecho a una familia y no se los puede echar de sus hogares y menos discriminarlos, informó Ismenia Solórzano. Luego de que el Papa Francisco expresó su apoyo a la unión civil entre personas del mismo sexo, las críticas no han parado de llover. Grupos pro vida y representantes del grupo LGBTI en Ecuador se pronuncian. Tal y como era de esperarse, el inédito apoyo del Papa Francisco a las uniones civiles de los LGBT, que incluyen lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, ha causado polémica alrededor del mundo. Sin embargo, en Ecuador, grupos pro vida se pronuncian sobre el tema. No significa que las personas en una relación del mismo sexo pueden tener familia propia, es decir, hijos. Y eso se tergiversó y se tomó así, pero no es la realidad. Es más bien desde la misericordia, el Papa Francisco dice que no hay que rechazarlos. Y es que si hay que recordar la historia, la Iglesia Católica se ha resistido durante décadas a la idea de que las parejas del mismo sexo deberían gozar de protección legal. Pero esto podría cambiar. Para Pamela Troya, representante del grupo LGBT en Ecuador, la decisión del Papa Francisco, aunque significa apoyo, dice: en el país, actualmente no hay un trato equitativo para esta población. Vemos todavía que no haya un acceso digno, por ejemplo, al empleo. El mismo hecho que existan todavía clínicas de deshomosexualización, podemos evidenciar que no existe un trato digno.
que no existe un goce total de los derechos humanos para la población LGBTI en este país. Pamela además hace un recuento de cómo a lo largo del tiempo activistas homosexuales levantaron su voz para que los gobiernos dejen de criminalizar el amor entre iguales. Pero esta lucha les costó la vida a muchas personas. No es lo mismo vivir como persona LGBTI en la actualidad que hace 25 años cuando era ilegal. Literalmente personas que perseguían a la población LGBTI para encarcelarlas, inclusive se encontraban compañeros y compañeras LGBTI en quebradas. En el mundo actualmente todavía hay países en los que no está permitido el matrimonio igualitario. Sin embargo, en Ecuador está aprobado desde el 12 de junio del 2019, pero para estos matrimonios del mismo sexo, la adopción no está permitida. Informó Ismenia Solórzano. Más adelante, COE Nacional exhortará a cantones del país que durante feriado los cementerios permanezcan cerrados. Además, trabajadoras sexuales y dueños de centros de diversión para adultos piden al municipio de Quito su reapertura. Los detalles aquí en TVC. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. El Pleno del COE Nacional prevé exhortar a los 221 cantones del país para que durante el feriado de difuntos los cementerios permanezcan cerrados al público. Dentro de la recomendación existirían excepciones. Aunque el Pleno del COE Nacional todavía no toma una resolución respecto de cómo se llevará adelante la problemática sobre el funcionamiento de los cementerios durante el feriado de difuntos, Juan Zapata, director del ECU 911, señaló que entre las instituciones pertinentes adelantan un exhorto a los 221 cantones del país. Se solicita y se recomienda inhabilitar las visitas a los cementerios públicos y privados desde el 30 de octubre al 3 de noviembre del 2020. La mesa que discutió levantar a moción esta propuesta en la próxima reunión del COE Nacional, que será este 22 de octubre, estuvo conformada por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Ministerio de Gobierno y el ECU 911. Sin embargo, ante el cierre de las necrópolis se tienen previstas excepciones. A excepción de los sepelios que deban cumplirse a fin de reducir la velocidad de transmisión del virus. No olvidemos que esto se toma una decisión absolutamente técnica por la situación del país, por la crisis sanitaria. Al ser un exhorto, se entiende que los distintos cantones del país podrán o no acoger la recomendación. Sin embargo, todavía falta que el Pleno del COE Nacional vote por la mejor alternativa. Así, las medidas de bioseguridad como las acciones generales en torno al feriado de difuntos recién se resolverá este jueves. Informó Javier Rosero. Trabajadoras sexuales y dueños de centros de diversión para adultos piden al municipio de la capital su reapertura a través de un plan piloto. Esperan una inspección en al menos 45 locales la próxima semana. Se trata del tercer plantón que realizaron trabajadoras sexuales y propietarios de centros de diversión para adultos. Esta vez en los bajos del municipio de Quito. Piden ser escuchados para que a través de un plan piloto se autorice la apertura de burdeles. Nosotros queremos sacar a las chicas que están trabajando en las calles en este momento, que regresen a los locales, porque la actividad del trabajo sexual debe hacérsela bajo techo. Ya que se han implementado todas las medidas de bioseguridad en aquellos espacios, comentan, precisamente para no quedar fuera de la reactivación económica. Menos estamos hablando de unos 45 locales que estamos ya listos. Pues se sienten preocupados, sus labores se han visto suspendidos desde marzo tras la pandemia. Edison Delgado, dueño de un centro de diversión para adultos, comenta que son cientos de personas las que dependen de su negocio. Pues entre chicas, trabajadores, parqueaderos, tiendas, restaurantes, taxistas y todo lo demás, estábamos hablando de unas 120 familias que dependen de mi negocio. Insisten en ser escuchados por las autoridades. Esperan entonces una inspección la próxima semana, buscando que se les dé luz verde a sus pedidos. Si no nos mata la pandemia, nos va a matar el hambre, porque ya tantos meses que estamos sin trabajar, ya no tenemos de a dónde más. Prácticamente vamos a reabrir al final. Informo, Marilyn Jaramillo. El director nacional de la DINASED aclaró que sobre el oficial que disparó en contra de un presunto delincuente en la ciudad de Guayaquil, no se ha aperturado ninguna investigación. Señaló que la Fiscalía investiga el hecho como intento de robo y que el uniformado hizo uso progresivo de la fuerza. De entrada, el respaldo incondicional al oficial de la UNACE que disparó contra un hombre armado durante un aparente asalto a un local de comidas ubicado en la ciudadela Urbanur.
El hecho se registró el pasado 17 de octubre. Según el parte policial, 3 sujetos ingresaron al restaurante con la intención de desvalijar a los clientes, pero no contaban que entre ellos estarían 3 policías vestidos de civil que realizaban tareas de investigación en ese sector. Cuando existe un riesgo inminente en la vida, estamos hablando de una actuación policial legítima en la cual nunca puede ser considerada como el cometimiento de un delito. El general Fausto Olivo, director de la DINASED, señaló que la gente hizo uso progresivo de la fuerza y que utilizó el arma para precautelar la seguridad de los comensales, que el propio agente de la UNACE realizó el parte y colaboró con la Fiscalía, institución que abrió una investigación sobre el hecho, mas no de forma particular en contra del uniformado. La Policía Nacional en estos procedimientos siempre pedirá la apertura de una investigación para el evento, no para la investigación de la actuación del policía. Que el oficial en el grado de mayor continúa laborando sin ningún impedimento, que no ha sido cambiado de plaza, mucho menos que se le haya quitado sus funciones o esté en actos administrativos. Una vez que se investigue este evento, pues se determinará las condiciones, como les digo, de legalidad del uso racional de la fuerza. La policía está totalmente bajo la norma legal. El alto oficial reiteró que se aplicaron todos los protocolos. La bala impactó en el cráneo de uno de los sospechosos. De manera inmediata, el delincuente fue trasladado a una casa de salud, donde horas más tarde falleció. En Quito informó Iván Casamen. Y en el norte de Quito fueron detenidos 3 personas presuntamente dedicadas al robo de accesorios y autopartes de vehículos. En otro caso fue capturado un sujeto que intentaba comercializar un arma de fuego. Alertados por los movimientos extraños de un sujeto, agentes de la BAG no lo perdieron de vista. Caminaba por una de las calles del sur de Quito, cargaba una mochila y en el interior el delito sobre la espalda. Los uniformados le encontraron un arma de fuego tipo pistola, con varias municiones, que intentaba aparentemente venderla o quién sabe, alquilar. De las mismas características que utilizamos la Policía Nacional como dotación para el servicio de la seguridad ciudadana. La misma unidad de forma paralela en el norte de la ciudad detenía la circulación de un vehículo amarillo, mejor dicho taxi informal. Abordó 3 personas, quienes estarían inmersas en delitos como el robo a personas, así como de accesorios y autopartes de vehículos. Ya tenían roles dentro de esta organización. Uno era el que conducía el vehículo para sacarles del incidente y fugar del lugar de los hechos. Otro era el ciudadano que realizaba el estruche especial en los vehículos y otro era el que desmantelaba en el interior de los vehículos radios, accesorios. En el carro amarillo, equipos celulares y algunos repuestos vehiculares, evidencias que bajo la fachada de taxi, lo que hacían supuestamente recorrer la ciudad perfilando vehículos parqueados en lugares desolados o a personas que transitaban solas o vulnerables. Causando lógicamente perjuicios a la propiedad privada, esto es accesoristas y delitos de oportunidad, es decir, lo que encontraban en la calle iban abriendo vehículos, destruchando. Al parecer este tipo de eventos se han convertido en desayuno, almuerzo y merienda. La policía a diario presenta casos de delincuentes que a bordo de motocicletas, vehículos o a pie se ingenian para vivir del esfuerzo ajeno. En Quito informó Iván Casamen. Una presunta organización criminal dedicada al delito de sacapintas fue desarticulada en el norte de Quito. 5 extranjeros, entre colombianos y venezolanos, fueron detenidos. El operativo permitió recuperar parte del dinero sustraído. Tal vez la imprudencia o quién sabe el exceso de confianza de las personas continúan facilitando el accionar delincuencial. En esta oportunidad, en el norte de Quito, una señora se fue al banco para sacar una fuerte suma de dinero. Con los dólares en su poder salió sin imaginarse que era seguida de cerca por los conocidos sacapintas. Una ciudadana de aproximadamente 74 años retira $3.000 y no solicita el custodio o el traslado de valores por parte de la policía preventiva. No hay duda que la víctima fue perfilada desde la entidad bancaria. Gracias a los videos proporcionados por la agencia, agentes de la judicial, con colaboración de Servicio Urbano, pusieron en marcha un operativo, logrando en primera instancia ubicar el vehículo en el que se movilizaban parte de los integrantes de la banda delictiva. Y se detiene en delito flagrante a 2 ciudadanos de nacionalidad venezolana. La mujer fue alcanzada por los sacapintas a pocas cuadras de la agencia bancaria. 2 sujetos a bordo de una motocicleta le despojaron de $3.000.
Con los datos proporcionados por los sujetos y en flagrancia allanaron una vivienda en el sur de Quito. Aquí capturaron a 3 colombianos, entre ellos una mujer, y lograron recuperar parte del dinero. Entre todos se repartieron $1.400. Encontramos el arma de fuego, encontramos la cartera de la víctima con sus documentos, encontramos los cascos de los motociclistas. Uno es buscado y sería quien se llevó el dinero faltante. La organización delictiva internacional estaba conformada por 3 colombianos y 2 venezolanos, quienes estarían inmersos en otros robos bajo la misma modalidad. Venían operando ya algunas veces aquí en la ciudad de Quito y en algunas provincias, especialmente del norte del país. Aunque suene cansón, pero el mensaje es claro: si van a sacar altas sumas de dinero, pierdan unos minutos de su tiempo y soliciten apoyo policial. El servicio de transporte de valores es gratuito. En Quito informó Iván Casamen. Cambiamos de temas. El Contralor y titular de la Función de Transparencia, Pablo Celi, presentó a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional los argumentos del proyecto de ley orgánica del Tribunal de Cuentas. La propuesta busca sustituir a la Contraloría General del Estado por un Tribunal de Cuentas. Al iniciar la sesión de la Comisión de Justicia presidida por el asambleísta José Serrano, se dijo que el desarrollo del análisis del texto deberá ser técnico, jurídico y político. La propuesta presentada desde 2017 por Celi, de ser acogida, cambiaría la ley actual de la Contraloría por la ley del Tribunal de Cuentas. La Constitución determina que éste se encargará del control de recursos estatales y de personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Según Celi, el proyecto guarda los 3 principios del sistema de control administrativo: la auditoría como responsabilidad administrativa, la auditoría externa y el control previo. Se plantea que las funciones que acabo de describir se organicen modificando en la organización interna del organismo técnico. El planteamiento es que, manteniendo el texto y el espíritu de la Constitución, la ley del Tribunal de Cuentas del organismo técnico una forma de conducción colegiada en lugar de una autoridad unipersonal. Con 7 ministros auditores, 2 por la Asamblea Nacional, 1 por el Presidente de la República, 2 por la ciudadanía mediante un concurso público y 2, si se resuelve la ley Tribunal de Cuentas, mediante concurso. Si bien Celi manifestó que la normativa fortalece el control y es concordante con la Constitución, en el debate se cuestionó que el articulado podría estar sin sustento legal. Lejos de ello, se señaló que el mal manejo que se ha dado a la institución no tiene que ver con un cambio en su estructura. Porque en una década, un sátrapa sin escrúpulos la convirtió en un botín y en su guarida. Pero, ¿eso es culpa de la ley o del crápula que la presidía? De su parte, el asambleísta Franklin Samaniego manifestó que el proyecto que busca cambiar a la Contraloría por un Tribunal de Cuentas no es fiel con la Carta Magna del país. Estamos hablando que el espíritu de la Constitución no habla de un órgano colegiado, y esto no por contraponer al proyecto de ley, sino más bien porque lo hagamos bien. Aunque el Contralor Celi manifestó que el proyecto fue analizado en distintos momentos a nivel país y de forma internacional por expertos en la materia, desde la Comisión de Justicia se llamará a brindar sus puntos de vista a constitucionalistas. Informó Javier Rosero. El Consejo Nacional Electoral tiene un nuevo reglamento para el sistema de transmisión y publicación de actas y resultados. Sin embargo, la aplicación de esta norma está condicionada al presupuesto para los comicios, que sigue siendo una incertidumbre. El nuevo reglamento establece las normas y procedimientos para la integración, implementación y funcionamiento del sistema electoral de transmisión y publicación de actas, que será usado en 2021. Este nació de iniciativa de la Consejería del vicepresidente Enrique Pita y contó con el apoyo unánime del Pleno del CNE. El reglamento es el plan de vuelo, determina son las condiciones, cómo tiene que operarse el proceso, no solamente en lo administrativo, sino en lo técnico. La norma contiene observaciones de Contraloría sobre la transparencia de los procesos electorales y será una herramienta que marque la pauta para los cambios requeridos en cuestión tecnológica. El gran desafío ahora es que el sistema informático tenga que ser ajustado a este reglamento aprobado, que el personal técnico de la institución tenga que trabajar para que en el poco tiempo que existe pueda diseñar los sistemas. Se tiene que contratar técnicos, equipos, licencias. Yo venía insistiendo que Finanzas debe entregar ya los recursos para que no se pare el proceso de mejoramiento del sistema informático.
Y es por ello que estos cambios no están garantizados. Se ha venido conversando con finanzas, lastimosamente hasta la presente fecha no tenemos una respuesta definitiva del Ministerio de Finanzas. Lo cual lleva nuevamente al dilema que enfrenta al CNE y al Ministerio de Finanzas sobre el presupuesto electoral. Desde el CNE insisten en que los 114 millones aprobados en el Pleno son necesarios. Ese presupuesto no ha variado en un solo centavo. Se ha justificado cada uno de los ítems ante finanzas. Del presupuesto aprobado por el CNE, 15 millones están destinados para todo lo referente al sistema informático. Informó Carolina Basante.